Hola a todos. Hoy iniciamos esta charla con una reflexión bastante profunda de Moss, del espacio Explorando un curso de milagros. Nos trae la lección 182. Uf, ¿una lección potente? Sí, sí. Básicamente nos dice que la paz verdadera está en aceptar que este mundo, bueno, no es nuestro hogar, y en aquietar la mente para conectar con nuestra verdadera casa. Una idea central fuerte, sin duda. Tiene, como decís, mucha tela para cortar. Empecemos por ahí, ¿te parece? Por esa idea de que este mundo no es el hogar. ¿Cómo la presentamos? Exacto. La presenta de forma muy directa, casi como un aldabonazo, ¿viste? El material mismo lo llama bomba o latigazo. Ajá. Y creo que capta bien esa sensación inicial. Afirma con mucha claridad, este mundo no es el hogar. ¿Por qué? Porque es pasajero, ilusorio, no fue creado por nuestra fuente real. Claro, lo contrasta con el hogar eterno. Tal cual. Y hasta menciona esa intuición que a veces tenemos, ¿no? Ese sentirnos un poco fuera de lugar acá, como una señal de que en el fondo sabemos que pertenecemos a otro sitio. Entiendo esa fuerza, esa necesidad de sacudir un poco las bases. Es muy del curso, eso. Sí, pero ahí mismo, creo que está el primer punto que podríamos explorar un poquito más. La contundencia es clara. Busca despertar, obvio. Ajá. Sin embargo, se podría quizás crear un puente un poco más gradual entre esa afirmación tan fuerte, este mundo no es tu hogar, incluso ideas un poco crudas como ser un ocupa o vivir en el hogar de los muertitos, y la experiencia diaria nuestra, ¿no? La de sentir este mundo como la única realidad tangible, el único hogar que conocemos. Claro, porque ese latigazo inicial, aunque busque impactar, puede generar resistencia. Un no, esto no es para mí. Exacto. Antes de que la persona siquiera considere la idea, ¿cómo hacemos para suavizar la entrada sin diluir el mensaje central? Totalmente de acuerdo. No se trata de quitarle fuerza al mensaje, que es transformador justamente por ser radical, sino de cómo lo presentamos para que invite a la reflexión, no al rechazo. Ajá. Creo que se podría fortalecer esa conexión inicial reconociendo, validando, de frente, la dificultad emocional, psicológica que implica siquiera pensar en esta idea. Claro, porque todos invertimos mucho acá. Obvio, en nuestras relaciones, proyectos, nuestro sentido de identidad. Negar eso de entrada puede ser contraproducente. La clave, quizás, es acompañar al oyente desde donde está, que probablemente es sintiendo este mundo como su hogar, acompañarlo hacia la perspectiva del curso. Acompañar en lugar de empujar de golpe. ¿Y cómo se vería eso en la práctica? ¿Alguna idea? Podríamos empezar, por ejemplo, reconociendo explícitamente esa inversión emocional. Algo como, mira, es completamente natural sentir un apego profundo a esta vida, ¿no? A nuestras familias, a los lugares que llamamos hogar. Pusimos el corazón acá. Validar primero. Eso. Y justamente por eso, la invitación del curso a verlo de otra manera puede sentirse, bueno, chocante, incluso dolorosa al principio. Validar antes de cuestionar. Me gusta. Otra opción es usar analogías que suavicen un poco el impacto. En vez de la imagen del ocupa, que puede generar culpa, quizá la del viajero experimentado. A ver. Un viajero puede disfrutar muchísimo una posada hermosa, cuidarla, apreciarla, pero sabe en el fondo que no es su destino final, que su verdadero hogar está en otro lado. Ah, claro. Esa perspectiva permite valorar lo presente sin confundirlo con lo permanente. Me gusta esa idea del viajero. Permite apreciar sin negar la transitoriedad. Exacto. Y también se podría explorar más gradualmente por qué surge esa sensación de extrañeza, de no encajar del todo que a veces sentimos, incluso cuando parece que todo va bien afuera. Ajá. Vincular esa inquietud sutil no a un defecto nuestro, sino a esa búsqueda inherente de algo permanente, algo que este mundo, por su naturaleza cambiante, simplemente no puede darnos de forma absoluta. Es como buscar hielo en el desierto, decías. Tal cual. La búsqueda es comprensible, pero el lugar es equivocado. Presentarlo así quizá genera más curiosidad que resistencia. Pasar de esto no es tu hogar a
Y si esa sensación de que algo falta es en realidad una pista hacia tu verdadero hogar. Es un cambio de enfoque, sutil, pero importante para cómo se recibe. Entendido. Es como ajustar un poco el volumen, ¿no? El tono de la entrada, para que el mensaje principal pueda ser escuchado, considerado, en lugar de que rebote en una pared de defensa inicial. Validar la experiencia actual para abrir la puerta a una nueva perspectiva. Precisamente. Y hablando de perspectivas, de cómo entendemos nuestra relación con el mundo, eso nos lleva directo al segundo punto clave que Motz desarrolla muy bien en su reflexión. Así es, introduce una distinción que me parece fundamental, muy propia del enfoque del curso. ¿Cuál sería? Que el problema central no es tanto el apego a las cosas del mundo, ese concepto tan común en otras corrientes, viste, que a veces nos hace sentir culpables por disfrutar o valorar algo, sino algo más profundo, la confusión. La confusión. ¿Sí? La confusión de creer que este mundo es, de hecho, nuestro verdadero hogar. Una distinción crucial, sí señora. El apego se enfoca más en la relación con objetos, personas específicas, ¿no? Pero la confusión de la que habla el curso es más estructural. Es un error de base. Creer que la posada es el hogar. Exacto. Y Moss lo ilustra bien con esa analogía del ocupa, el que se cree dueño de una casa que no es suya. Explica cómo esta confusión básica nos lleva a buscar seguridad y permanencia donde no se puede hallar de forma definitiva. Es como intentar construir miles de casitas seguridades, identidades, legados en un terreno que, bueno, según esta perspectiva, es inestable y temporal por naturaleza. Claro, y esa búsqueda constante es fuente de frustración. Exacto. La reflexión dice que es la raíz de mucha tristeza y esfuerzo inútil. Ahora, si bien esta distinción entre apego y confusión es muy potente y puede ser liberadora, te quita esa culpa por apegarte, quizás la explicación podría ir un pasito más allá. ¿En qué sentido? Podría profundizar en cómo se manifiesta esta confusión de hogar en aspectos más sutiles de nuestra vida diaria, más allá de los ejemplos obvios de construir casas literales o buscar dejar un legado material. ¿Cómo opera esta confusión en lo pequeño, en lo cotidiano? Ahí me parece que hay jugo. Es una excelente pregunta. Porque ahí es donde la enseñanza se vuelve realmente práctica, ¿no? Transformadora para muchos. Ver la confusión en las grandes decisiones es una cosa, pero verla en los miedos, los deseos, las reacciones del día a día. Ahí está el desafío. Ahí está. Y creo que se podría enriquecer mucho el análisis en ese punto. Detallar cómo esta confusión de hogar, esta creencia inconsciente de que acá está nuestra seguridad, nuestra identidad última, se filtra en cosas que aparentemente no tienen nada que ver con construir un hogar. Por ejemplo, dame alguna idea de esas manifestaciones sutiles. Pensemos, por ejemplo, en el miedo a la pérdida. No solo la casa física, la pérdida del trabajo, de una relación importante, incluso de la salud, la juventud. Sí, miedos muy comunes. Si lo analizamos desde esta perspectiva, ese miedo tan visceral muchas veces se arraiga en la creencia no reconocida de que esas cosas son nuestro hogar, nuestra base fundamental de seguridad. Creemos, sin darnos cuenta, que si perdemos eso, perdemos nuestro lugar en el mundo, nuestro refugio. Tiene sentido. La pérdida se siente como una amenaza existencial porque confundimos lo temporal con lo permanente, la circunstancia con el ser. Exactamente. O pensemos en la búsqueda de validación externa, estatus, reconocimiento. ¿No es eso, en el fondo, una forma de intentar construir un hogar dentro del sistema de valores del mundo? Buscando seguridad en la mirada ajena. Claro. Buscamos sentirnos seguros, aceptados, en casa, a través de la aprobación de los demás, como si eso pudiera darnos una base sólida y permanente. Otro ejemplo. La ansiedad desmedida por el futuro, la necesidad de planificarlo y controlarlo todo. Sí, la planificación excesiva. Eso puede ser un síntoma clarísimo de intentar asegurar un hogar, un estado de seguridad predecible, en un entorno que, por definición, es cambiante, impredecible. Es el esfuerzo del ocupa por fortificar una casa que en el fondo no le pertenece y cuya naturaleza es fluir. ¿Y la analogía del ocupa se podría ampliar entonces? No solo a lo material. Claro. No se trata solo de la propiedad física.
Se trata de la actitud mental de poseer. Poseer nuestras experiencias, mi viaje increíble, nuestras relaciones, mi pareja perfecta, nuestras opiniones, mi verdad, hasta nuestro cuerpo, mi cuerpo sano enfermo. Nos identificamos con eso. Nos identificamos con estas cosas como si fueran permanentes y definitorias de quiénes somos, cuando, desde la perspectiva del curso, son experiencias transitorias que vivimos mientras estamos en esta posada. Reconocer esta confusión sutil en cómo nos aferramos mentalmente a lo transitorio puede ser increíblemente liberador. Claro, porque desmonta la fuente de mucha ansiedad cotidiana. Exacto. Ayuda a desmantelar la fuente del sufrimiento. Es llevar la idea de no es mi hogar del concepto abstracto a la experiencia vivida, al día a día. Entendido. Se trata de hacer visible cómo esa confusión de base tiñe casi todo. Miedos, búsquedas, nuestra relación con el tiempo, con nosotros mismos. Hacerlo explícito puede ayudar mucho a la audiencia de Mosa a reconocer esos patrones en su propia vida. Exacto. Y bueno, una vez que empezamos a reconocer esa confusión y el ruido mental que genera ese esfuerzo constante por asegurar lo insegurable, surge la pregunta. ¿Y entonces qué hacemos? ¿No? ¿Cómo encontramos ese verdadero hogar del que habla la lección? Lógico. Y eso nos lleva al tercer punto central de la reflexión de Moshe. Así es. La reflexión propone una solución, una práctica central que sale directo de la lección: permanecer muy quieto. Ajá. Y no habla solo de quietud física, sino principalmente de quietud mental. La idea es bajarle el volumen al ruido del mundo exterior y, sobre todo, al diálogo incesante y caótico de nuestro propio ego, para poder escuchar esa otra voz más sutil, la guía interior. La famosa voz que habla por Dios, en la terminología del curso, la del Espíritu Santo. Correcto. Se explica que este aquietamiento interior es lo que nos permite conectar con ese hogar verdadero, que no es un lugar físico ni algo que alcanzamos solo después de morir, ojo. Sino un estado mental, disponible ahora. Exacto. Un estado mental de paz, de reconocimiento de nuestra identidad real, disponible acá y ahora. Me pareció muy útil cómo Moe usa la metáfora del niño. El niño que busca al Padre. Ese mismo. Ese pensamiento o recuerdo de nuestra identidad espiritual en la mente que busca a la fuente y que necesita nuestra atención, nuestra protección para crecer en medio del barullo del ego. Y hace bien la distinción con el concepto más psicológico del niño interior. Eso es importante para la claridad dentro del curso. Sí, es clave esa distinción. La instrucción práctica es directa. Permanece muy quedo por un instante. Simple. Pero acá también creo que podríamos profundizar un poco más. ¿En qué aspecto? ¿Qué le faltaría? En la naturaleza misma de esa quietud. La instrucción es clara, sí, pero la experiencia puede ser, elusiva. ¿Qué significa realmente permanecer quedo mentalmente? ¿Es intentar no pensar en nada? Porque eso a menudo genera más frustración, más ruido. Tal cual. ¿Cómo distinguimos esa quietud receptiva del simple silencio tenso o de la supresión forzada de pensamientos? La reflexión contrasta bien el diálogo ruidoso del ego con el diálogo pacífico del espíritu, ¿sí? Pero la pregunta práctica sigue ahí. ¿Cómo cultivamos activamente esa quietud receptiva? ¿Cómo la reconocemos en medio del torbellino mental habitual? ¿Qué se siente al aquietar la mente de esa manera particular? Es una pregunta clave. ¡Clave! Porque sin esa claridad, la instrucción permanece quedo se puede volver abstracta o hasta desalentadora si uno siente que no le sale. Claro. Tenés razón. Creo que es fundamental profundizar en la cualidad de esa quietud. Y quizás lo primero es aclarar que, como bien decís, no se trata necesariamente de lograr un vacío mental absoluto, una ausencia total de pensamientos. Que es casi imposible para la mayoría. Exacto. Y el intento suele ser contraproducente. Más bien, se trata de un cambio de atención y de intención. Un cambio de atención. ¿Hacia dónde? ¿Qué buscamos? Hacia lo que está debajo del ruido superficial. Es como estar en una habitación con música muy alta. El ego, los pensamientos automáticos, y decidir enfocar tu escucha en el sonido más suave de la lluvia afuera o en tu propia respiración. Ajá. No tenés que apagar la música a la fuerza, simplemente retirás tu inversión emocional,
tu foco principal del drama ruidoso y lo diriges conscientemente hacia algo más fundamental, más tranquilo, que siempre está ahí, aunque sea tenue al principio. Una sensación subyacente de paz, de presencia, de espacio. Es más una escucha activa y receptiva que una lucha contra los pensamientos. Entiendo. Entonces, ¿cómo podríamos ofrecer pistas más concretas para cultivar esa actitud mental, más allá del simple detente y escucha? Podríamos sugerir varias mini prácticas o enfoques mentales para esos instantes quedos. Por ejemplo, Usar la respiración conscientemente, no solo como técnica de relax, sino como ancla al presente. el aquí y ahora. Exacto. Sentir el aire entrar y salir es estar acá, donde reside esa quietud. Segundo, notar los espacios. Los espacios entre pensamientos. Sin juzgarlos, solo observar cuándo cesan por un instante. Esos espacios son como puertitas a la quietud. Interesante. Tercero, adoptar una postura de curiosidad abierta. En lugar de exigir escuchar una voz o tener una experiencia profunda, simplemente adoptar una actitud de curiosidad amable. ¿Habrá algo más acá, debajo de todo este ruido? ¿Qué se siente al solo estar presente, sin intentar arreglar nada? Es una invitación, no una demanda. Menos presión. Exacto. Y cuarto, enfocar en sensaciones corporales sutiles. A veces la quietud se siente primero en el cuerpo. Una relajación en los hombros, una sensación de espacio en el pecho. Dirigir la atención ahí puede ser un camino hacia la quietud mental. Y es crucial lo que mencionabas antes sobre cómo se manifiesta esa voz o conexión, que no siempre es una voz literal. Absolutamente. Hay que enfatizar eso. No siempre es una voz auditiva, como una conversación. Muchas veces, la comunicación desde esa quietud se experimenta como una sensación repentina de alivio, de liberación de una carga. O una intuición. O una intuición clara sobre algo, una certeza tranquila que surge sin un razonamiento lógico previo. O un cambio de perspectiva sobre una situación que antes te atormentaba. De repente la ves diferente, con más paz. Qué importante reconocer eso. O simplemente una sensación de presencia, de ser sostenido. Incluso una liberación de tensión física. Ayudar a la audiencia a reconocer estas formas más sutiles de escuchar es vital, para que no descarten la experiencia si no oyen una voz literal. Y todo esto refuerza la idea central, que esta práctica de quietud no es para alcanzar algo lejano, sino para experimentar el hogar ahora. Exactamente. Hay que reiterar esa conexión fundamental. Cada instante en que elegimos conscientemente retirar la atención del ruido y abrirnos a esa quietud receptiva, estamos, en efecto, experimentando que ya estamos en el hogar. Estamos desmontando la creencia. Estamos desmontando activamente, en la práctica, la creencia de que el hogar es un lugar futuro, externo o post-mortem. Es un entrenamiento mental para reconocer la paz que ya reside en nosotros, oculta bajo la confusión y el ruido. Es hacer la lección 182 una experiencia vivida, instante a instante. Queda mucho más claro así. Se trata de darle herramientas prácticas, descriptivas, a quien escucha para que pueda navegar esa instrucción que parece simple, de permanecer quedo, pero de una forma más fructífera, ¿no? Y menos frustrante. Creo que hemos explorado a fondo estos puntos. Para resumir un poco nuestra conversación sobre la reflexión de Mosselno acerca de la lección 182, nos desafía a mirar de frente nuestra relación con este mundo. Sí. A cuestionar si realmente es nuestro hogar definitivo o más bien una experiencia temporal. Y nos propone que la clave no está tanto en la lucha contra el apego a las cosas, Que a veces genera culpa. exacto, sino en corregir una confusión más básica, la de identificar este mundo pasajero como nuestra verdadera y única morada. Exacto. Y el camino práctico que se sugiere, como vimos, es cultivar esos momentos de quietud interior. Pero ojo, no como un escape del mundo, No, claro. sino como una forma consciente de conectar con la realidad de nuestro verdadero hogar, que, según esta visión, ya está presente en nuestra mente. Y como discutimos, esto implica varios pasos importantes. Primero, reconocer y validar la dificultad emocional que esta idea radical puede presentar. ¿Empezar por ahí?
Segundo, aprender a identificar las formas sutiles y cotidianas en que nuestra confusión de hogar se manifiesta en miedos y deseos. Verlo en el día a día. Y tercero, practicar activamente esa escucha receptiva, esa quietud atenta bajo el ruido mental, usando los instantes que tengamos disponibles. Bueno, esperamos que esta charla sobre el material de Mouse, de Explorando un curso de milagros, ofrezca perspectivas útiles para seguir profundizando en estas ideas tan interesantes. Ojalá que sí. Si esta exploración te resonó o te generó nuevas preguntas sobre tu propia experiencia con esta lección o cualquier otro aspecto del curso, te invitamos a compartir tus reflexiones con nosotros para futuras conversaciones.